Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente los saluda Miguel Ángel Rodríguez en un video más de nuestra serie de videos relacionados con la gran crisis y sobre todo tratando de buscar opciones de cómo podemos responder ante este panorama complejo que se nos presenta y no reaccionar al mismo. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la pandemia ha resultado el mayor experimento en la historia del hombre para trabajar desde casa. La mayoría estamos tratando de alguna forma u otra de buscar cómo continuamos nuestra operación, pues ya no cotidiana, sino posible, de acuerdo a los recursos y a las posibilidades que la tecnología nos presenta. La mayoría de las personas estamos accesando al internet, a las redes, para mantener comunicación, para participar en videoconferencias, para participar en reuniones virtuales. Muchos empresarios han enviado a sus trabajadores o a algunos de ellos a trabajar desde casa, equipados con computadoras, con accesos y con equipo que les permita de alguna forma operar de una forma remota y que la empresa continúe tratando de brindar sus servicios, de mantenerse en contacto con sus clientes y de seguir operando de la mejor forma posible. Muchos de los directores generales, después de estas semanas de operación en este esquema virtual de trabajo desde casa, están pensando seriamente que una vez que esto termine y que la situación de emergencia y de contingencia pase, mantener hasta un 25% de su personal en este esquema de trabajo remoto, virtual o desde casa. Este es un número pues bastante importante y lo que refleja es que muchas empresas han encontrado y han visto las grandes ventajas en varios sentidos que el trabajo remoto, el trabajo desde casa, les aporta, tanto al empresario y a la empresa como al empleado o al trabajador. Esta reducción en un 25% de las necesidades de oficinas para muchas empresas se traducirá en que requerirán menos espacio físico para alojar a este personal y en muchos casos significará que rentas, edificios, salones, salas de juntas, pues ya no serán necesarias y serán reemplazadas por medios tecnológicos que permitan estar en contacto y tener al personal en donde quiera que éste se encuentre participando de las reuniones o de los eventos que la empresa ha determinado como importantes. Más aún, inclusive, yo me atrevería a pensar que muchas oficinas generales y corporativos terminarán reubicándose en la nube. Los servicios de cómputo en la nube, ofertados en este momento por varios fabricantes, son muy atractivos, son flexibles, permiten crecer o decrecer conforme a las necesidades, permiten un grado mucho mayor de seguridad
en los recursos, en la información, en los accesos. Permiten estar preparados en planes de recuperación en caso de desastre, como es el caso en el que nos está tocando vivir en estas semanas. Y flexibilizan las posibilidades de la empresa. Es decir, que la empresa no requiere comprar recursos, ubicarlos en un lugar físico, tener este lugar con las condiciones de aire acondicionado, de electricidad, de seguridad que gran parte de este equipo requiere, al alojarlos y ubicarlos en la nube. Pueden crecerlos, reducirlos, quitarlos, darlos de baja, modificarlos conforme a las necesidades del negocio. Es decir, que si una empresa, por decir algo, tiene 20 usuarios durante los periodos normales de trabajo, pero en la época de verano, por poner un ejemplo, se requiere duplicar el número de personal a 40, se requieren 40 accesos, se requiere más capacidad de cómputo, se requiere más capacidad de almacenamiento. Esta se puede contratar durante ese periodo nada más y posteriormente reducirla a una operación cotidiana más baja, más reducida y obviamente a un mucho menor costo. Yo diría también que nos estamos enfrentando a una situación muy interesante. Estamos cruzando la barrera entre lo que es aceptable en la oficina y lo que es aceptable en casa. Es decir, que a los que nos toca participar en videoconferencias, en seminarios, en reuniones virtuales desde casa, pues hay situaciones a las que nos enfrentamos que son típicas de casa, normales en casa, que tendrán que ser, y eventualmente ya lo son, aceptadas en ambientes de oficina. Como por ejemplo que de repente se escucha a nuestro perro o que nuestros hijos se cruzan por ahí en alguna videoconferencia o que nos llaman o que de repente no tenemos a la mano la información o los recursos necesarios. Es algo normal a lo que eventualmente nos tendremos que ir acostumbrando. Eso también de alguna forma nos muestra más humanos, ¿no? Nos muestra realmente cómo somos. No va a ser factible ni sería recomendable el que tratemos de adecuar nuestra casa como si fuera nuestra oficina y encerrarnos en un búnker a prueba de ruidos y a prueba de interferencias, porque a final de cuentas es nuestra casa. Y hay situaciones entendidas por todos, porque seguramente de alguna forma todos las vivimos, que tendrán que ser aceptadas en este nuevo ambiente de operación remota o de trabajo desde casa. Esta situación de trabajar en casa trae grandes ventajas, tanto para el empleado como para el empresario o dueño de la empresa. Ventajas en muchos sentidos, pero nos presenta grandes retos. Yo diría que uno de los retos principales es la disciplina. El empleado que tiene la posibilidad de trabajar desde casa y que le son asignados los recursos para que su operación pueda ser lo más fluida posible desde casa, se enfrenta al gran reto, como lo mencionaba hace un momento, de muchos distractores que existen en casa. Pero que si nosotros nos creamos el hábito y la disciplina de trabajar objetivos, metas y tareas que tenemos que cumplir en ciertos tiempos previamente especificados y nos enfocamos a hacerla, pues nuestro trabajo podrá ser más llevadero. Podremos hacerlo inclusive en un menor tiempo y disfrutar así
de un mayor tiempo para nuestra familia, o para nuestras cosas, o para nuestros hobbies. Pero yo diría que más que llegar a casa con la computadora de la oficina, encenderla y ponernos a trabajar, hay que crear un plan, hay que crear hábitos, hay que proponernos que aunque se presenten distractores, mensajes que de repente nos llegan a la computadora y que nos metemos a verlos y de repente ya andamos por ahí en algunas páginas y leyendo artículos y viendo cosas que nos distrajeron de lo que estábamos haciendo. Eventualmente tendremos que crearnos esa disciplina de enfocarnos, de poner toda nuestra atención en lo que tenemos enfrente, de terminarlo. Y entonces sí, podremos ser muy eficientes. Y entonces sí podemos disfrutar de esta nueva forma, de este nuevo reto que se nos presenta tanto a los empleados como a los empresarios de una operación remota o desde casa. Otro gran reto que se presenta principalmente a la empresa o al empresario es el reto de la transformación digital. Transformación digital es un término que se ha mencionado mucho recientemente y tiene muchas interpretaciones. Y no necesariamente es digitalizar o automatizar un proceso. Porque pudiera ser el caso de que nosotros tenemos en la empresa ciertos procesos para vender, producir, entregar o hacer algún trabajo o servicio, procesos que pudieran ya no ser, después de toda esta situación que estamos viviendo, los más adecuados o los más convenientes. Entonces el transformarlos digitalmente, el automatizarlos, pues lo único que vamos a hacer es hacer más rápido y con tecnología cosas que ya no nos van a producir el resultado deseado, ¿no? La transformación digital, para mi gusto, lo que implica es un cambio radical en el modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio de una empresa? Es la forma en la que ésta entrega un servicio o producto a un mercado objetivo. Y que el mercado objetivo, el comprador, el cliente, queda altamente satisfecho de haber interactuado, de haber comprado, de haber elegido a esta empresa. Los modelos de negocios son cambiantes. En este preciso momento, el modelo de negocio de muchas de las empresas está siendo cuestionado. ¿Por qué? Porque no se puede continuar operando de una forma tradicional por las limitaciones que nos está poniendo la situación en la que nos encontramos en este momento. Y sin duda que muchas empresas que son nuestra competencia en este momento están pensando cómo pueden ellos adelantarse a lo que viene. El empresario que piense o que esté esperando que el último de abril o el último de mayo el gobierno levante las restricciones y diga que ya todo el mundo podemos salir a la calle y que piense que el mercado va a seguir siendo el mismo que era antes de que entramos a estar en casa durante un par de meses o 3 meses o los que dure, está muy equivocado. El mundo va a cambiar. La competencia que nos encontremos dentro de una semana o un mes cuando se levanten las cortinas y volvamos a operar y a trabajar va a ser otra, va a ser diferente. De ahí la importancia de dedicar este tiempo precisamente a prepararnos y a preparar a nuestra empresa para ese nuevo ciclo que se inicia muy pronto. A modificar, a actualizar, a cambiar radicalmente nuestro modelo de negocio.